cuando mi teléfono sonó a la medianoche, jamás imaginé que esa llamada cambiaría mi vida por completo. Era un número que no reconocía, pero al ser de la ciudad donde vive gran parte de mi familia, pensé que podría tratarse de algo importante. Algo grave, tal vez. Mi corazón latía fuerte mientras contestaba. Del otro lado, una voz femenina, algo nerviosa y apurada, me saludó: «Hola, soy tu prima». Al principio, ni siquiera entendía quién era. Mi familia es tan extensa que apenas conozco al 15% de ellos por nombre. Pero esa noche, su urgencia me hizo dudar. «Necesito un favor», dijo. «Mis hijos están en tu ciudad. Son nuevos ahí y no conocen a nadie. Quiero que los cuides por un tiempo, solo hasta que se adapten». «¿Cuidarlos?», pregunté confundida. «Son adultos, ¿verdad?». Ella afirmó, pero agregó algo que me dejó perplejo: «Mi hijo tiene 18 y mi hija 22. Solo necesitan un poco de guía para no sentirse tan solos». No sabía qué responder. Apenas había tenido contacto con ella antes, y mucho menos con sus hijos. Pero el tono de su voz pasó de nervioso a insistente, casi agresivo. Sin pensarlo mucho, le dije que no podía ayudarla. Tenía mi propia vida, mi trabajo, mis responsabilidades. Eso no parecía importarle, y en ese momento comenzó el caos. A la mañana siguiente, mi madre me llamó furiosa. Mi prima había recurrido a ella para que me hiciera entrar en razón. Según su versión, yo había sido grosera, irrespetuoso y hasta egoísta. Mi madre, aunque generalmente está de mi lado, esta vez me reprochó. «¿De verdad te negaste a ayudar a tu propia familia?», preguntó. Intenté explicarle mi punto de vista, pero no parecía convencerla del todo. Pasaron unas semanas y no escuché nada más sobre el tema. Pensé que todo había quedado atrás, pero estaba equivocado. Un viernes por la noche, mientras cocinaba tranquilamente en casa con mi prometido, recibí una llamada inesperada. Era mi casera. «Oye, necesito hablar contigo sobre algo muy raro que está pasando en el complejo», dijo con tono serio. Mi mente fue directo al peor escenario: ¿un problema con el apartamento? ¿Un aviso de desalojo? Pero lo que me contó fue mucho peor. Resulta que mi prima había decidido tomar cartas en el asunto por su cuenta. Sin avisarme, se presentó en mi complejo de apartamentos con sus hijos, estacionó frente a una zona de incendio y empezó a gritar que quería verme. Cuando el oficial de seguridad le pidió que se moviera, ella se negó rotundamente, exigiendo que le dieran mi número de apartamento. El resultado: una multa de 2,000 pesos y una llamada de mi casera pidiéndome que aclarara la situación. Intenté explicarle a mi casera que no había invitado a nadie, pero mientras lo hacía, mi prometido no podía contener la risa. «¿Cómo puede alguien hacer tanto escándalo por esto?», dijo entre carcajadas. Yo no sabía si reír o llorar. Lo peor fue cuando mi casera mencionó que, al no poder contactarme, mi prima había comenzado a insultar al oficial y a resistirse al arresto. Sí, había terminado en la cárcel. Esa noche, no podía dormir pensando en los pobres hijos de mi prima. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan desconsiderado y causar tantos problemas? Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Mi familia suele reunirse para celebrar, pero ese año, todo se canceló. Mi prometido y yo aprovechamos para disfrutar de una cena tranquila en casa, viendo películas y relajándonos. Sin embargo, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi prima, dejando mensaje tras mensaje, exigiendo que le devolviera la llamada. Finalmente, decidí escuchar uno de los mensajes. Su tono había cambiado. Ya no era agresivo, sino derrotado. Me pedía disculpas por todo lo ocurrido, pero también mencionaba que sus hijos querían verme. Al día siguiente, recibí un mensaje de ellos directamente. Se disculparon por el comportamiento de su madre y me agradecieron por haber soportado todo el caos. Me dijeron que querían invitarme a almorzar para compensar los problemas que habían causado. Me tomé un tiempo para reflexionar antes de responder. Pensaba en lo incómodo que había sido todo y en cómo sus disculpas parecían genuinas. Finalmente, acepté su invitación, pensando que tal vez esto podría cerrar de una vez por todas este capítulo tan extraño. Nos reunimos en una pequeña pizzería cercana. Sus hijos,
aunque claramente avergonzados por el comportamiento de su madre, resultaron ser bastante agradables. Hablamos de la universidad, sus planes futuros y cómo habían estado lidiando con todo el caos reciente. Me contaron que, después del incidente del Día de Acción de Gracias, habían decidido tomar más distancia de su madre para enfocarse en sus propias vidas. Fue una conversación extrañamente tranquila, considerando todo lo que había sucedido. Al final, incluso nos reímos de algunas de las situaciones más absurdas que habíamos vivido. Cuando nos despedimos, sentí que, al menos por un momento, algo bueno había salido de toda esta locura. Aún no estoy seguro de qué pasará en el futuro con mi prima, pero si algo me ha quedado claro es que las relaciones familiares pueden ser un torbellino de emociones, conflictos y situaciones absurdas. Esta experiencia me ha enseñado a establecer límites, incluso con aquellos que comparten mi sangre. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más anécdotas locas de la vida real, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. ¿Quién sabe qué otra locura pueda ocurrir mañana? Hasta la próxima.